Bien, entonces, ahora sí, vamos a ir compartiendo imagen. Y vamos a ver quién es Juan Pablo Vizcarro de Guzmán. A ver, brevemente habíamos conversado sobre Francisco de Miranda, un repaso en este sentido. A ver, vamos aumentando. Bien, ¿quién era Francisco de Miranda? Francisco de Miranda, bien. Francisco de Miranda es un precursor del movimiento de emancipación de Hispanoamérica. Cuando hablamos de Hispanoamérica, incluimos a ver, Hispanoamérica se refiere a los países de América que hablan el idioma español. Y en este caso, Hispanoamérica son aquellos que fueron dominados por la corona española. Bien, precursor del movimiento de emancipación. Se usa acá el término emancipación, se usa mucho, pero es un término del cual difiero, el cual no estoy de acuerdo que se use, por una razón. El historiador Pablo Macera, en su texto de tercero de secundaria, y también en su obra Visión Histórica del Perú, Pablo Macera señala que el término emancipación no es preciso en este caso. El término es independencia. Porque emancipación, ¿ya? La emancipación se da bajo esta figura. ¿Ya? Lo voy a poner como ejemplo. La emancipación es cuando tú ya puedes sostenerte por ti mismo y ya no dependes de tu padre. Es cuando te separas de tus padres. ¿Ya? Cuando dicen me emancipé, ¿ya? La expresión es esa, emancipar, se emancipó. Tal persona se emancipó. Se emancipa porque pasó de ser protegido a dejar de ser protegido. De ser protegido a dejar de serlo. ¿Por qué? Porque ya está en las condiciones de sostenerse por sí mismo. ¿Ya? Está en condiciones de valerse por sí mismo. Entonces, como se puede valer por sí mismo, esta persona ya deja de estar protegido y por lo tanto pasa a emanciparse. Dejar la protección de los padres para vivir de su propio esfuerzo. Bien, emanciparse es esa figura, ¿ya? Emanciparse es cuando tú estuvieses bajo la protección de alguien y ya no lo estás. No pasa lo mismo entre España y el Perú, o España y varios países de Hispanoamérica, porque España no los protegía, ¿ya? Hemos visto cómo es la historia del Perú y vemos que España no tiene el rol de protector del Perú. O sea, al Perú no lo protegió, ¿ya? No cabe este término, ¿ya? Porque los peruanos, y hablo de todos los peruanos, cual fuera su condición, no fueron protegidos por España, ¿ya? No hay esa figura de protección. Lo que hay es una figura de yugo, ¿ya? Una figura de yugo, de sometimiento, y luego el rompimiento con ese yugo, el rompimiento con ese sometimiento. Entonces el término que equivale es independencia. Bien, entonces ahí vemos, ¿no? Dice Movimiento de Independencia de Hispanoamérica, precursor del Movimiento de Independencia de Hispanoamérica. Nace en Caracas en 1750 y muere en el año 1816 en San Fernando, Cádiz, específicamente en la cárcel de La Carraca, en Cádiz, una terrible cárcel. Bien, combatió en el norte de África, en las Antillas,
en la intervención contra Gran Bretaña durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, de 1780 a 1781. Bueno, la independencia es en 1776, pero el año de consolidación de la misma es entre esos años, 1780 a 1781. Es en el año en el que interviene, porque la declaratoria de independencia es en 1776, pero recién la declaratoria final es en el año de 1781, mejor dicho. En el año 1781 ya se proclama, se proclama en el año 1782 se proclama la Constitución, ¿ya? Los ingleses son expulsados definitivamente de las 13 colonias en 1781. Bien, Miranda pretendía formar un único estado hispanoamericano independiente desde el Mississippi hasta la Tierra del Fuego, para el cual había proyectado una constitución ideando un nombre para ello, para esta gran república, el nombre de Colombia, e incluso diseñó una bandera que es como la de la actual Colombia, Venezuela y Ecuador. Y prácticamente estas banderas tienen mucha semejanza, tienen mucha semejanza. Bien, Miranda fundó el periódico El Colombiano, desde el cual coordinó movimientos revolucionarios. Ya, esto ya lo hemos visto anteriormente. Lo que sí cabe señalar es que a Francisco de Miranda se le conoce como el apóstol de la independencia americana. Pero vamos a ver también algunos otros datos. Francisco de Miranda. Muy bien. Ahí tenemos a Francisco de Miranda, al que se le conoció como apóstol, soldado y mártir de la independencia americana. Bien, ya sabemos, es venezolano. Además, funda la logia, la primera gran logia, la Gran Reunión Americana. La logia se llamó la Gran Reunión Americana, una logia que se funda en Londres, Inglaterra. Fue el único sudamericano que participó de 3 procesos revolucionarios, ¿ya? De 3 procesos revolucionarios de importancia mundial en su momento. Participó en la independencia de los Estados Unidos, participó en la Revolución Francesa y participó en la independencia sudamericana. Muy bien. Desacreditado por sus errores políticos y militares, fracasa en su incursión militar en Venezuela para terminar con el yugo español. Entonces, esto hace de que él fracase, y cómo se enfrentaba a los republicanos radicales, a los cuales consideraba poco lúcidos, y cómo también se enfrentó a los terratenientes conservadores. A ver, ¿por qué a los republicanos radicales? Porque él había visto de cerca cómo termina el jacobinismo en 1791, 92, en tiempo de la convención, la fase más radical de la Revolución Francesa. Él puede ver cómo terminó ese periodo. Entonces él vio que no era sostenible esas expresiones jacobinas. Pero también, así como estuvo enfrentado a los republicanos radicales, también se enfrentó a los terratenientes conservadores, porque él sostenía que los terratenientes conservadores en realidad no querían ningún cambio sustancial. Podían querer el cambio de bandera, pero no los cambios necesarios que se necesitaban para América, para realmente vivir de otra manera, lejos de la colonialidad.
Bueno, fue arrestado por Bolívar y entregado a los realistas, a los españoles, que lo enviaron preso a España, donde murió. Ahora vamos a esto. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. ¿Quién fue Juan Pablo Vizcarra y Guzmán? Un sacerdote jesuita considerado el más grande precursor ideológico de la independencia hispanoamericana. Fue el primero en dar a conocer públicamente la idea de que había llegado el momento en que las colonias se independizaran de España y formaran estados libres y soberanos gobernados por sí mismos. Redactó desde Francia la famosa Carta a los Españoles Americanos, donde hace una revisión negativa de lo que era la dominación española. A ver, él redacta desde Francia, escribe en Francia Carta a los Españoles Americanos, pero cabe señalar que esta obra es publicada a nivel masivo recién en Estados Unidos. En el siglo siguiente es publicada en Estados Unidos. Bien, se señala que el artífice de esa publicación es Francisco de Miranda. Bien, y solo tiempo después fue publicada en inglés en Estados Unidos. Bien, y luego vino la traducción de esa obra. Bien, entonces vamos a ver algo más de Francisco de Miranda. Muy bien. Entonces, aquí podemos señalar también lo siguiente. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. Le llaman profeta de la gran patria latinoamericana, primer precursor ideológico del Perú y de América. Nacido en Pampacolca, provincia de Castilla, departamento de Arequipa. Fue arequipeño y sacerdote jesuita. Habría que explicar que en 1769 se da la orden para que los jesuitas sean expulsados de España y sus colonias. Y por lo tanto, él tuvo que vivir en el exilio. Bien, viaja a Londres, conoció a Rufus King, embajador norteamericano, en 1791. En Francia, viaja a Londres, conoció a Rufus King, embajador norteamericano. En 1791, en Francia, escribió Carta a los Españoles Americanos. Y en 1798 muere en Londres. Legó sus documentos a Rufus King. Este en 1799 la publicó por primera vez en Filadelfia. Bueno, quien presenta a Rufus King quien contacta a Rufus King con Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, lo presenta, lo contacta, es Francisco de Miranda. Bien, Rufus King conoce a Vizcarra y Guzmán y el documento que él llega a escribir llega a las manos de Rufus King. Y como dije, ¿no? 1799, es decir, casi ya para llegar al siguiente siglo, el siglo XIX, en el último año del siglo XVIII, es publicada en Estados Unidos esta obra, Carta a los Españoles Americanos. Bien, y así hemos visto, les he entregado el documento, quién es Juan Pablo Vizcarra y Guzmán y quién es Francisco de Miranda. La Gran Logia Americana, ¿ya? La Gran Logia Americana es fundada por Francisco de Miranda. A ver, Francisco de Miranda. Entonces, decimos lo siguiente. Decimos lo siguiente. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán escribió Carta a los Españoles Americanos, mientras que Francisco de Miranda fue el fundador de
la primera gran logia de reunión americana. La Gran Reunión Americana se llamó esta logia, ¿ya? La logia, la Gran Reunión Americana. La logia, la Gran Reunión Americana es creación de Francisco de Miranda. Entonces, vamos a continuar y vamos con algunos otros datos como levantamientos provincianos antes de la independencia del Perú. Muy bien. Entonces, vamos a ver estos levantamientos. Bien, sucede que a principios del siglo XIX, específicamente entre el año 1904 a 1914, Europa va a pasar por un periodo de cambios, de transformaciones, y teniendo como epicentro a Francia. A ver, sabemos que en 1789 se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa va a tener diferentes fases, ¿ya? La próxima clase vamos a ver justamente este tema, la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. Bien, bueno, voy a anotarlo porque no estaba en mi programación en un primer momento. Entonces, vamos a ver acá. Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos para reforzar este tema. Bien. Luego, en otro momento, ya entraremos a lo que es las corrientes libertadoras. Bien, entonces, aquí vamos a ver algunos datos al respecto, ¿ya? Bueno, les decía lo siguiente. Se da la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos. La independencia hispanoamericana y específicamente la independencia del Perú y América es posterior a todo el proceso de la Revolución Francesa. El proceso de la Revolución Francesa dura de 1789 a 1814. Bien, es todo un proceso que se inicia, como dije, en 1789 y culmina en 1814. Tiene varias fases. Bien, una de esas fases es la fase imperial. En la fase imperial la asume Napoleón Bonaparte, que termina con el consulado, la era del consulado, y luego de la era del consulado viene justamente la fase imperial. La fase imperial. Bueno, en esta fase imperial, Napoleón trata de expandir esa revolución francesa bajo el criterio de que una nación es la que debe conducir este proceso revolucionario que debe llegar a Europa. Para que Francia pueda tener esa nueva sociedad, para que Francia pueda marcar un hito en la historia europea, para que los ideales de la revolución se concretaran en Francia y se consolidaran en Francia, era necesario consolidarlos en Europa
porque mientras solo estuvieran en Francia, Francia tendría que soportar constantes asedios y ataques militares por parte de las potencias, de otras potencias europeas que tenían gobiernos monárquicos absolutistas. Entonces era necesario expandir la ola de la Revolución Francesa. ¿Bien? Entonces ahí tenemos esta situación con Napoleón Bonaparte. Bien, entonces vamos a ver. Ahora sí. Un momento. Se había ido el audio, me parece. En efecto, se había ido el audio. Bien. Entonces, ¿qué sucede? La Revolución Francesa se expande por Europa y esto hace que Napoleón enfrente a algunas potencias europeas con la idea de cambiar la sociedad, no solo francesa, sino también europea. Y se gana un conflicto armado con varias potencias europeas. Una de ellas es España. Entonces, Napoleón invade España. ¿Ya? Napoleón invade España y ¿qué sucede? Cuando Napoleón invade España, hay un periodo de inestabilidad en el reino español. Entonces, como no reconocían la autoridad de Napoleón, porque Napoleón impuso un gobierno, como invade España, y él, una vez que logra, vamos a decir, logra derrocar a Carlos III, ¿ya? En realidad Carlos III sale huyendo, ¿no? Entonces, Napoleón derrota a las tropas de Carlos IV, perdón, ya no es Carlos III en ese entonces, es Carlos IV. Las tropas de Carlos IV, o en tal caso, ¿cómo lo vamos a explicar para abreviar esto? Napoleón invade España, logra derrotar a las fuerzas españolas in situ. Lo que hace Carlos IV es salir, dejar el poder. Termina saliendo del poder, saliendo de la capital española, en fin. Entonces, como este hombre no solamente se escapa de Napoleón, sino que deja prácticamente el poder, deja España en manos de Napoleón, hay una proclama, y la proclama es en favor de Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Napoleón ya había tomado España, y tanto Fernando VII como, en ese momento, tanto Fernando VII como su padre, Carlos IV, no gobiernan Francia. Y es así que Napoleón llega a España, toma el poder y se lo otorga a su hermano José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas. Bien. Entonces, ¿qué pasa en América? No están dispuestos a aceptar como rey a Pepe Botellas, tampoco se someten a Napoleón. Entonces, ¿qué hay en América? En América es la oportunidad de proclamar las juntas de gobierno. Entonces, ¿qué se sucede aquí? Juntas de gobierno. ¿Ya? Juntas de gobierno. Estas juntas de gobierno se van a constituir entre los años en el caso del Perú, entre los 1811 a 1813. Bien, antes, en 1810, ya había empezado Buenos Aires, ¿no? Con una proclama, una primera proclama. Y así por el estilo, ¿no? Comienzan a haber las juntas de gobierno,
tratando de excindirse de lo que pasaba en España, sin reconocer a Fernando VII, sin reconocer a Carlos IV y también sin reconocer a Napoleón Bonaparte. Entonces vienen las juntas de gobierno y proclamas de independencia. Bien. Pero antes de eso, vamos a echarle un vistazo a lo que fue la Revolución Francesa. Vamos a ver lo que fue la Revolución Francesa. Entonces, vamos a ver. ¿A qué llamamos Revolución Francesa? Ahora sí, vamos a abrir imagen y la compartimos. Bien, ahora sí, ahí tienen. ¿Qué es la Revolución Francesa? Primero, ¿no? La Revolución Francesa surge a partir de la crisis del antiguo régimen. ¿Ya? Una crisis social, crisis económica y financiera, crisis política y también la Ilustración. Ya habíamos estudiado antes que era la sociedad estamental, que es el antiguo régimen. Ya. Hay una crisis en Francia, nos ubicamos en Francia de 1789 y tal vez unos pocos años antes. ¿Ya? Francia se hallaba en una crisis, una profunda crisis. La monarquía francesa, la monarquía absolutista de Francia, en ese entonces gobernada por Luis XVI, se hallaba en una profunda crisis social, económica y financiera. ¿Ya? Crisis social, bueno, había carestía, escasez de recursos, escasez de alimentos. Esto había generado el descontento mayoritario de la población. Crisis económica, si no hay pan, si hay escasez de pan, si las cosechas están malas, hay pésimas cosechas, es obvio que la situación económica para un país que en ese entonces vivía en gran parte de la agricultura, tenga problemas. Ahora, ¿cuál es el otro problema? La monarquía había despilfarrado tanto dinero que llevó al Estado francés a un déficit. Calculen ustedes, malas cosechas, déficit presupuestal por los excesivos gastos de la monarquía, de la familia real específicamente y su corte. Eso va a conducir a una crisis económica. El desfalco, es decir, el despilfarro, hace que el Estado francés se endeude y no pueda atender las necesidades de la población. Las malas cosechas aún contribuyen más a esa crisis. Y esto, a su vez, el descontento social sumado a los malos manejos económicos, genera una crisis política. ¿Por qué? Porque ya aparecieron los pensadores ilustrados que comienzan a cuestionar a la monarquía y dicen que la monarquía, por lo menos la monarquía absoluta, no sirve de nada. El régimen absolutista es un régimen caduco. Estamos gobernados por la voluntad de una persona y de una persona a la que hay que esperar si está cuerda o no está cuerda, si es sensata o no, si es ocioso o es trabajador, en fin, y encima hay que soportarlo toda una vida. No, definitivamente no estamos dispuestos, dijeron los franceses, a tal ignominia. No más, ¿ya? No más malos reyes, no más hambre, no más despilfarro. ¿Gracias a qué? A las ideas ilustradas. ¿Gracias a qué? A que los malos manejos de la monarquía llevaron a Francia a una aguda crisis generalizada. ¿Por qué? Porque era una crisis social, una crisis económica, una crisis financiera y una crisis política. Bien. Entonces, vamos a ver el proceso. El proceso.
Ya vimos la causa principal, que es la crisis del antiguo régimen y la aparición de las ideas ilustradas. El proceso: revuelta de privilegiados, reformas de Turgot, Calonne, Brienner y Necker. Nos detenemos en Necker. Necker es un intelectual suizo, economista, que fue invitado por la corona francesa, por la monarquía francesa, por el rey de Francia. ¿Para qué? Para que solucione el problema económico, ¿ya? La crisis económica. Entonces, para atender la crisis económica y buscar una solución, habría que ir con gente pensante, con gente capaz de dar soluciones. Y ahí tenemos a importantes intelectuales de la época como Turgot, Calonne, Brienner, pero el que destaca más es Necker. Me refiero a ese momento, a ese momento. ¿Por qué? Porque Necker propone al rey lo siguiente. Primero, que bueno, los ricos pagan impuestos. Sucede que la aristocracia no pagaba impuestos. Tenían riqueza y no pagaban impuestos. Se le estaba cobrando un impuesto a los pobres y cada vez se les cobraba más. Los pobres no tenían cómo pagar porque no tenían siquiera cómo comer. Por otro lado, los comerciantes veían que sus negocios no iban bien gracias justamente a la carestía que existía. O sea, si yo que puedo comerciar, yo que puedo producir, si no hay dinero, si esto no va a revertir en mejora, ¿no? Entonces había un descontento por parte de la burguesía, que no podía florecer, que no podía incrementar su poder económico, entorpecido sobre todo por los malos manejos de la corona francesa y por la crisis generalizada que vivía Francia. Entonces Necker tiene una idea, dice, ¿saben qué? Hay que darle un giro a esto, que los aristócratas paguen impuestos, reducir la carga impositiva a los pobres hasta que mejore la situación y dar leyes para que el comercio dentro de Francia se desenvuelva con un poco más de libertad. Pero cuando dijo, también una cosa más que me olvidaba, austeridad. Es decir, que la corona francesa, el rey de Francia, debía gastar menos, ¿ya? Debía gastar menos en sus gastos familiares, personales y también en los gastos burocráticos. Restricciones, austeridad. Que los ricos, es decir, los aristócratas sobre todo, paguen impuestos. Al principio la idea le pareció buena a Luis XVI, pero como era un gobernante débil, lo presionó la aristocracia y despidió a Necker. Chao, Necker, te vas. Bien. Entonces, como no escucharon a Necker, se convocan después de casi 100 años, más o menos por ahí, en mucho tiempo, no se convocaba a los estados generales, hacía más de 100 años, y tal vez más aún, que no se convocaban los estados generales. Bien, pero era la oportunidad de volver a convocarlos después de mucho tiempo. ¿Qué había en los estados generales? Bueno, se alcanzó un cuadernos de quejas de la población y petición de voto, los estados generales. Pero ¿cómo era ese voto? Era por estamento. Entonces, los estamentos eran los siguientes: aristocracia o nobleza, clero y pueblo, cada uno con un voto, pero casi siempre se unían el clero con la aristocracia y dejaban al pueblo fuera. Por lo tanto, los representantes del pueblo dijeron que no fuera por estamento, sino por representante la elección de las nuevas medidas. Definitivamente no se llegó a ningún acuerdo. Entonces, los estados generales convocan a una asamblea nacional.
La revolución está en manos de la burguesía moderada. Esta Asamblea Nacional propone establecer nuevas leyes. Esta Asamblea Nacional señala, no, hay que hacer nuevas leyes, hay que modificar la ley, porque sin una ley no hacemos nada. Entonces viene la etapa de la Asamblea Constituyente, que dura 2 años, de 1789 a 1991. Los siguientes hechos: asalto a la Bastilla, una cárcel, básicamente con una cárcel para presos políticos. Constitución de 1791, la primera constitución de carácter republicano en Francia. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Viene a ser lo previo a lo que ahora tenemos, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aquí no, aquí es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que después pasará a ser, desde 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y luego, Constitución Civil del Clero, que señalan acá que el clero y el Estado, clero y Estado vayan por separado, ¿ya? Con la Constitución Civil del Clero señalan que simplemente el clero deja de ser un estamento y se rompe la vinculación clero o iglesia y Estado. Luego surge la Asamblea Legislativa de 1791 a 1792. Cuando se forma la Asamblea Legislativa, el rey huye, como el rey es depuesto, porque hay nuevas leyes, entonces el rey no está de acuerdo con las nuevas leyes, hay que deshacerlo del rey, pero hay que capturarlo, entonces el rey huye. Surge la guerra con Austria. ¿Por qué? Porque la esposa del rey Luis XVI, María Antonieta, era esposa, bueno, al ser esposa, era reina, y era la reina de Francia. María Antonieta, esposa de Luis XVI, que es francés. María Antonieta era austriaca, por eso Austria interviene. Y se produce la Comuna de París, donde se acuerda establecer una asamblea legislativa que tiene que emitir decretos a partir de la Constitución. Entonces, la asamblea legislativa va a actuar en función de la Constitución. Ahora hay un cambio, revolución en manos de la burguesía radical. A esta etapa se le llama la Convención. 1792 a 1794, la fase más radical de la revolución. Abolición de la monarquía, ya no, o sea, mientras que estos señores de la burguesía moderada, los girondinos, pedían cuentas al rey y estaban pensando si reemplazaban al rey con otro rey o simplemente proclamaban la república. Los radicales ganaron fuerza, los jacobinos ganan fuerza, y por lo tanto los jacobinos disponen abolir la monarquía, no va más la monarquía, proclamar la república. Hay un enfrentamiento girondinos moderados, jacobinos radicales. Se ejecuta al rey, ¿ya? Se dispone la ejecución del rey. En efecto, Luis XVI pasa por la guillotina y tiempo después su esposa María Antonieta también pasa por la guillotina. Entonces se establece el llamado régimen del terror. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el régimen del terror? En tratar de eliminar a cualquier elemento revolucionario, a todo elemento contrarrevolucionario. Disculpen, lapsus. Contrarrevolucionario. Los girondinos y los jacobinos son revolucionarios y van a buscar eliminar a los contrarrevolucionarios. Entonces, la idea era exterminar todo rezago de contrarrevolución. Bien, o sea, había que enfrentar a los contrarrevolucionarios, ganarles, y eso pasa por depurar cualquier elemento contrarrevolucionario que estuviera en Francia. Se instaura el régimen del terror, hay la llamada guillotina, que es un dispositivo por el cual la persona era decapitada en cuestión de segundos. Se le ponía sobre una plataforma y caía una
una cuchilla gigantesca, afilada como una navaja de afeitar, caía a una gran velocidad y en cuestión de segundos le cortaba la cabeza al ejecutado. Entonces, por la guillotina pasaron contrarrevolucionarios, gente inocente e incluso revolucionarios. Uno de ellos, el mismo Robespierre. Bien. La revolución en manos de nuevo de la burguesía moderada. Y hay dos fases. La fase del directorio es más conservadora, ¿no? Sucede que en una conspiración apresan a Robespierre. Robespierre intenta matarse, fracasa. Y digo fracasa porque queda mal herido. Los franceses hacen denodados esfuerzos por salvarle la vida y una vez que le salvan la vida lo mandan a la guillotina. ¿Ya? Bien, entonces la revolución vuelve a manos de la burguesía moderada y surge el directorio. Es una visión más conservadora. ¿Por qué? Porque acá entran los termidorianos, que eran más conservadores incluso que los girondinos y por ende enfrentados a los jacobinos que eran más radicales. Entonces la otra fase es de termidor o termidorianos. Se establece el directorio. Esta vez van a gobernar Francia 5 directores con una nueva constitución. La Constitución de 1795. ¿Bien? Luego, el directorio que tuvo que enfrentar a las potencias europeas para terminar con la invasión de las mismas, estas potencias europeas absolutistas, en un buen número, vamos a decir, cercan a Francia, enfrentan a Francia, que se ve sola. Y durante este tiempo surge Napoleón Bonaparte. Bien, acá 5 directores. Se establece la Constitución de 1795 y hay un cambio. Se establece el consulado. El consulado es conservador, pero ¿qué pasa? En esta Constitución de 1795 es un poco más conservadora que la de 1789, o perdón, la de 1791, en 1789 se produce la toma de la Bastilla. La Constitución de 1791, vamos a decir, un tanto más radical que la de 1795, pero aún el consulado no promueve las reformas que el pueblo tanto esperaba. Bueno, y es Napoleón el que enfrenta al consulado. Establecido el directorio y ya expulsados los ejércitos de las naciones absolutistas, monárquicas absolutistas que habían invadido Francia, ya derrotados esos ejércitos y liberada Francia de ese peligro, se establece el consulado. Pero el consulado, tomando como referencia la Constitución de 1795, no hace los cambios que la población espera. Entonces ahí surge Napoleón y le da el golpe a estos 3 cónsules que controlaban la vida política y económica de Francia. Ahí viene el golpe de Estado de Napoleón y otra era, la era napoleónica. Bien. Ya hemos visto qué es la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque luego vamos a ver los levantamientos criollos. Entonces vamos así. Para la próxima clase vemos el tema de la Revolución Francesa, su antecedente, la independencia de Estados Unidos, y vamos a ver 2 levantamientos criollos, el de Tacna y muy bien.